ya nos acompaña en los estudios. Doctor, un gusto saludarlo. Vamos a iniciar primeramente con usted con un saludo. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Atento y respetuoso saludo a todos y todas quienes nos escuchen. Muchas gracias por la invitación, estimado licenciado. Muy bien, doctor. Vamos entrando en materia de análisis sobre este asunto de los candidatos a la presidencia de la República. Pues aquí tengo en mis manos cuáles son las propuestas que tienen en materia de reforma constitucionales. De los 8 candidatos, decía anteriormente que son 6 de los que proponen cambios a la Constitución de la República. Fernando Villavicencio y Javier Herbas señalan que no van a tocar el tema de la Constitución, pese a que se necesita algunos cambios. Pero yo quisiera preguntarles a usted, primeramente, ¿qué pasó? ¿Por qué no duró los 100 años la Constitución, esta Constitución que ofreció la Revolución Ciudadana? ¿Por qué no duró ese tiempo de los 100 años? Sí, mire, yo creo que la respuesta a su pregunta se encuentra en la historia política y constitucional del Ecuador. La historia política y constitucional del Ecuador es la historia de la inestabilidad política y la historia del cambio continuo de constituciones. Entre 1830 y 1895, en ese pequeño lapso, cuando arrancamos como república, tuvimos nada más y nada menos que 9 constituciones. De ahí hasta el momento hemos tenido aproximadamente 12 más. En total hemos tenido entre 22 y 23 constituciones, porque por ahí hay una especie de disputa si es que determinada constitución debe o no debe ser contada, especialmente la del 38. En ese contexto, yo creo que desafortunadamente o muy probablemente en el 2008 sucedió lo que ha sucedido en otros momentos históricos de cambio constitucional, donde en vez de lograr que ese sea un ámbito, un espacio de diálogo, de deliberación de la nación en su totalidad para que se discutan verdaderos proyectos de Estado, de nación de Ecuador, desafortunadamente se terminaron planteando única y exclusivamente la visión específica de un grupo que en ese momento era electoralmente el ganador. Y claro, ha sucedido lo que ha acontecido en otros momentos de cambio constitucional, donde a propósito de las diferentes coyunturas, de la pérdida de poder de esa mayoría electoral, política, etcétera, etcétera, vienen en este caso nuevos procesos, nuevos cambios impulsados por otras mayorías, es decir, los cambios no son tomados en conjunto, sino única y exclusivamente por determinado grupo político, y eso de antemano condena a una constitución a que deba ser cambiada. En el caso ecuatoriano, en un promedio de menos de 10 años hemos ido cambiando las constituciones. Muy bien, entonces se acomoda a un asunto de intereses políticos personales, proyectos políticos personales, la acomodan a la Constitución así, porque mire, cuando nos ofrecieron en el año 2008 esta Constitución, el mismo presidente de la República en ese entonces dijo que iba a estar 100 años en vigencia. Es una Constitución que todos dijimos, muy bien, si ya no vamos a tener cambios en esta materia, entonces hay que apoyarla. Por eso la población igualmente apoyó esta Constitución. Y resulta de que hoy en día ha estado mal, quieren cambiarlo, hay que limitar los derechos en este tema y se plantea quizás por ahí un asunto de una asamblea constituyente. Claro, sí. No sé si es que exactamente intereses políticos personalísimos o particulares, pero sí por lo menos intereses políticos momentáneos y de determinado grupo. Lo que enseña la doctrina, la dogmática constitucional, la historia de los cambios constitucionales es que cuando estos se produzcan es necesario que exista la cohabitación y, si es que es posible, aunque es bastante difícil, en este caso un acuerdo total entre lo que tratadistas como Ferdinand Lasalle llamarían los factores reales del poder. El momento en el que se termina haciendo una constitución pero obviando a determinados factores, a determinados grupos que nos guste o no, así hayan perdido en ese momento electoralmente, forman parte de la estructura política, constitucional, social, económica ecuatoriana, en ese momento se condena a la Constitución a que no dure lo que debería durar, ¿no es cierto?, sino que dure apenas 5 o 10 años como sucede en el caso ecuatoriano. Muy bien, entonces si vamos por ese tema, cada rato vamos a tener que cambiar de constitución, generar enmiendas, generar reformas parciales y quizás en otros casos generar una asamblea constituyente para bajar a la constitución que la arman únicamente para un proyecto político o para un periodo de la presidencia de la República y vamos a seguidamente tener
otra constitución armadas para otros intereses, ¿o no, doctor? Exactamente, al parecer eso es lo que sucede, y tanto es así que usted en la Constitución ecuatoriana que está manejando este momento, el artículo 442, 43 y 44, sobre todo el 443 y 44 de la Constitución, se dedica exclusivamente a regular cuáles son los procedimientos, por un lado para la enmienda, por otro lado para la reforma, y además se prevé lo que yo suelo llamar esta especie de botón de autodestrucción de la propia Constitución, la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto? Precisamente la Constitución se llama Constitución porque dentro de su seno tiene esta cláusula de esta especie de autodestrucción que prevé que se pueda llevar adelante una nueva Asamblea Constituyente para hacer una nueva Constitución. Esto responde de alguna forma a la historia constitucional ecuatoriana. Doctor, ¿calculan mal entonces las organizaciones políticas cuando arman una constitución para un proyecto político o no? Porque, por ejemplo, en esta misma constitución y en unas reformas que se planteó en esta constitución se habla sobre el tema de limitar un poco el asunto de la participación de los derechos en el tema relacionado a una reelección indefinida. Hoy en día dice que quizás se equivocaron y que quieren volver al espíritu de la Constitución del año 2008, generando esta reelección indefinida como parte de un proyecto político. Entonces, ¿se equivocan tanto las organizaciones políticas? Claro, mire, esto de la reelección indefinida es un punto neurálgico porque solemos creer que esta cuestión de la reelección indefinida es un punto de discusión relativamente nuevo que se ha dado en los últimos 10, 15, máximo 20 años, pero curiosamente la cuestión de la reelección indefinida es un fenómeno que está presente desde el nacimiento mismo del Ecuador como república. Este fue ya un punto de discusión en los 15 años donde dominó Flores entre 1830 y 1845. Gabriel García Moreno también estaba llevando adelante y produjo cambios constitucionales, y una de las cuestiones que se discutieron y se lograron elevar a cláusula constitucional en aquel tiempo precisamente era el tiempo que iba a durar el presidente. Entonces, esta es una discusión troncal en la historia política y constitucional del Ecuador. Es por eso que si es que se llega a discutir esto, no debería ser tomada como única y exclusivamente una medida del grupo ganador en ese momento, sino debería discutirse por parte de todos los factores, de todos los grupos, de todos los poderes que forman parte del Ecuador para que nos pongamos de acuerdo en un arreglo institucional. Por ejemplo, este tipo de discusiones estaban detrás, por ejemplo, de la Revolución Mexicana en 1917, y esto trajo como consecuencia, por ejemplo, que se amplíe el periodo presidencial, pero no haya reelección. Pero más allá de cuál sea el arreglo institucional al que se llega, se necesitan consensos los más amplios posibles, y el problema es que aquí no llegamos necesariamente a esos consensos, sino que es la posición de la mayoría del momento, y es por eso que los que en ese momento son minoría, pero probablemente serán mayoría en el futuro, tienen en su agenda política echar abajo ese arreglo institucional y constitucional, y ahí está herida de muerte desde el inicio las constituciones ecuatorianas. Ahí entonces nace mal. Ahora, tenemos un periodo bastante interesante en torno a estas elecciones presidenciales, pero ¿alcanza en algo este periodo, un año, 6 meses, un año y medio, alcanza en algo para reformar, enmendar o generar una constituyente a los candidatos? ¿O qué es lo que escuchamos a los candidatos cuando nos dice los unos que hay que plantear una asamblea constituyente, los otros una reforma parcial y los otros unas enmiendas? Pero cuando los escuchamos a 6 de los 8 candidatos a la presidencia de la República, ¿qué estamos escuchando decirles cuando tenemos un año y medio nomás en este gobierno que se va a elegir el 20 de agosto? En estricto sentido, yo creo que si bien cronológicamente o temporalmente podrían dar los plazos, los términos, etcétera, etcétera, pero yo creo que en estricto sentido no es un poco complejo llevar adelante todos estos cambios, entre otras cuestiones porque este es un lapso de transición, pero yo sí creo que aquellas personas que están pugnando por llegar a la presidencia de la República, si bien en el discurso dicen que lo están haciendo para gobernar el país un año 6, un año 8 meses, en realidad están viendo esto como una catapulta política para luego tratar de consolidarse y ser candidatos en la próxima elección, que probablemente será dentro de 2 años, para ahí sí quedarse en el cargo 4 años. Pero entonces, ¿pueden cumplir en este caso las reformas, enmiendas o una nueva constitución
constituyente, una nueva reconstituyente, ¿qué dicen o no? En términos cronológicos sí dan los plazos y los términos, sin embargo, mirando cómo funciona en la realidad este tipo de cambios, es bastante complejo, porque en cualquier caso, enmienda, que es una cosa, reforma, que es otra cuestión, van a tener que, por ejemplo, negociar con el legislativo y también se va a tener que realizar o llevar adelante referéndums y consultas populares. Entonces, por eso digo que, si bien en cuanto a plazos y términos podrían dar estos espacios temporales, sin embargo, en la realidad es bastante complejo y es, a mi juicio, hasta irresponsable llevar adelante estas cuestiones en este pequeño lapso. Entonces, tenemos cerca de 6 candidatos que lo están manejando a la voz del carnaval, este tema de las reformas e enmiendas de la misma Constitución, porque no pueden asentarse en una propuesta netamente seria cuando tienen un tiempo muy limitado. Lo que quizás podrán hacer es decir, iniciamos, pero necesitamos el otro periodo más que nos venga para el año 2025. Exacta, de hecho, muy probablemente quienes logren llegar al poder y pongan en marcha adelante sus posturas sobre el cambio constitucional, probablemente cambiarán el discurso en el futuro y dirán, miren, estamos tratando de hacer estos cambios, el legislativo no nos deja porque muy probablemente tengamos gobierno dividido, que es lo común en el caso ecuatoriano, un partido político se lleva el ejecutivo y otro u otros multiplicados se llevan el legislativo, y lo que van a decir es, por favor, ciudadanía, necesito más tiempo para realizar estos cambios, voten por mí para permanecer 4 años más. Ese es el problema del caso ecuatoriano, que discutimos de estas cuestiones que deben ser excepcionalísimas como cuestiones de la coyuntura. Eso forma parte precisamente del discurso de los políticos ecuatorianos, de cambiar la Constitución como si fuese cambiar de zapatos, pantalón o algo por el estilo, cuando la cuestión es más compleja. Doctor, ¿hacia dónde se deben de apuntar estas reformas, enmiendas o una nueva constituyente? Nos asusta escuchar a la candidata del correísmo, Luisa González, decir de que se va a plantear una reconstituyente. O sea, wow, vamos a lo que éramos en el año 2008 y vamos a tener que generar estas reformas en donde queremos perennizarnos netamente en el poder, porque el proyecto de ellos data para largo, pero cuando escuchamos estas propuestas, los ciudadanos terminan asustándose un poco, porque dicen, si quieren plantear una reconstituyente por este lado, van a querer perennizarse totalmente en el ejercicio de sus funciones. Entonces ahí cabe la pena general esta pregunta: ¿hacia dónde se debe de plantear estos cambios en la misma Constitución para que un partido político llegue al poder y no suelte el poder, o hacia otros cambios? Claro, precisamente, fíjese, efectivamente el discurso de la Revolución Ciudadana es en este caso bastante explícito. El programa político ahora para estas elecciones es precisamente no hacer una enmienda, no hacer una reforma, sino nada más y nada menos llevar adelante una asamblea constituyente, lo que implica, entre otras cuestiones, de que apenas se elija, en el evento de que así sea, la candidata de la Revolución Ciudadana, de manera inmediata ella tratará de convocar a una consulta popular, necesitará una mayoría amplia en el legislativo, y probablemente habría que ver lo que sucede con las mayorías legislativas. Nos veríamos abocados a un proceso que ya lo vimos precisamente con esta fuerza política en el 2007-2008, sobre llevar adelante una asamblea constituyente, y esto implica precisamente algunos cambios, entre otros de la reelección indefinida. Ahora, lo que yo quisiera hacer caer en la cuenta es de que el problema no está en si es que aceptamos o no la reelección indefinida u otros arreglos institucionales. A mi juicio, el problema está en cómo hacemos esto. Si es que se llega a dar la asamblea constituyente y la cuestión de la reelección indefinida es tomada como parte del proceso y el programa político de una fuerza política, esa cláusula está abocada y está a que en algún momento sea echada abajo, porque podrán pasar 10, 15, 20 o muchos más años, habrán fuerzas políticas que tratarán de llegar al poder y formará parte de su programa político, entre otras cuestiones, de echar abajo esa cláusula y las reformas que hizo la fuerza política inmediata anterior. Probablemente estoy simplificando, pero esa ha sido desafortunadamente la historia política y constitucional del Ecuador. Llega una fuerza política, establece determinados arreglos institucionales, permanecen en el poder el mayor lapso posible, y
la nueva fuerza política trata de llegar al poder, entre otras cuestiones teniendo dentro de su programa político echar abajo los arreglos institucionales que incluyó la fuerza inmediata anterior. Y así hemos venido de tumbo en tumbo. Entonces, si es que discutimos, entre otras cuestiones, esto de la reelección indefinida, no debería ser parte de un programa político que resulte ganador o perdedor en las próximas elecciones. Debería ser parte de un diálogo amplísimo para que el acuerdo al que se llegue sea un acuerdo que permanezca en el tiempo el mayor lapso posible. Ahora, la candidata que estamos mencionando señala que hay que generar un proceso de reconstituyente para reinstitucionalizar justamente el país relacionado al fraude del referéndum inconstitucional que planteó Lenín Moreno cuando era presidente de la República, y apunta a ellos a las arbitrariedades del Trujillato. Cuando escuchamos decir este discurso de la candidata a la Revolución Ciudadana, le escuchamos únicamente referirse a temas políticos para armar una constitución a conveniencia de esta organización política. ¿Puede ser peligroso manejarse estos discursos para reinstitucionalizar el país, para quedarnos mucho tiempo más en el poder de acá y tener unos sesgos totalmente notables cuando se refiere a Lenín Moreno y al Trujillato que ellos señalan? Claro, yo creo que probablemente el discurso va por ahí. De hecho, la terminología que se usa y que usted está retomando acá, la frase reconstituyente, en el estricto sentido no existe, por lo menos en la doctrina constitucional, en el sentido de que hay procesos constituyentes, pero políticamente, ¿por qué habla de Revolución Ciudadana de un proceso reconstituyente? En el sentido de que están diciendo en el 2008 ya hicimos un proceso de cambio constitucional, entre comillas nos traicionaron, no nos han permitido que se consolide todo este proyecto y ahora vamos a retomar este proyecto para reconstitucionalizar todo, retomar este proceso del 2008. Pero a nombre de un caudillo, porque ellos piensan que efectivamente generar estas reformas constitucionales, una sola persona va a llegar ahí y ese es el que lo ven como el líder de la manada de las ovejas, para que se quede de manera indefinida ahí. Esto es lo que han dicho y han señalado. Hay que volver al espíritu de la Constitución del año 2008. Eso es bastante peligroso para la democracia en el país, me refiero en Ecuador, ¿o no, doctor? Claro, mire, ahora, si se tratase de retomar el espíritu de la Constitución del 2008 y en estricto sentido hablando del rol del presidente de la República y el lapso o el tiempo que se queda en el cargo, más bien la historia sería otra. Mire, usted recordará que el proceso constituyente del 2008 estuvo inspirado, entre otras cuestiones, de lo que se llamaba el Plan de Alianza País 2007-2008, y ahí se establecía algo interesante en cuanto a los cargos de elección popular. Se establecía la idea de la democracia radical, y la idea de la democracia radical, según ese programa de Alianza País, establecía que cuando una persona llegue a un cargo de elección popular no podía ser reelecto, no solamente en el mismo cargo, sino no podía elegirse para otros cargos. Eso llamó mucho la atención a la ciudadanía ecuatoriana, porque efectivamente democracia radical es que no se vayan consolidando familias, castas, personajes que permanecen en el tiempo en los cargos de elección popular. Pero ya en el proceso constituyente, ¿qué se dijo? Bueno, efectivamente nosotros llegamos al poder con ese programa, pero vemos que en la realidad sí necesitamos quedarnos un poco más de tiempo, y no se planteó en estricto sentido la reelección indefinida. Pero eso recae en intereses particulares, porque vieron que de la revolución, en la revolución se vive saboreando las mieles de todos los poderes, se vive cómodamente y se sale de la pobreza, inclusive en la misma revolución. Entonces dicen ya no, porque lo que plantearon inicialmente, como usted lo señala, doctor, fue bastante llamativo para todos los ciudadanos, y cuestionaron duramente la política del Partido Social Cristiano, en donde estaba manejada por un solo caudillo, en ese entonces todavía León Febres Cordero y todo eso. Entonces decían, no queremos ser como esta rancia oligarquía, sino que la democracia pueda ser representada por cualquier ciudadano y no solamente por un caudillo. Ahora, es una contradicción política lo que genera la Revolución Ciudadana. Claro, mire, eso también se tendría que discutir, porque probablemente voy a caer yo en la caricaturización, pero otras de las cuestiones que se ha discutido a lo largo de la historia política y constitucional del Ecuador es el rol de los presidentes de la República y de lo que se han terminado llamando en el Ecuador y en otras latitudes de Iberoamérica el caudillismo, ¿no es cierto? Fíjese, el proceso constituyente del 79 tenía como finalidad,
Bueno, el proceso de cambio constitucional que tuvo unas particularidades, que no fue una asamblea, sino se elaboraron dos constituciones que fueron sometidas a referéndum y el pueblo en aquel momento decidió por la del 79, era la institucionalización del sistema de partidos políticos para dejar atrás a los caudillos. En la persona en la que se estaba pensando ese momento era en José María Velasco Ibarra, que acababa de fallecer en el 79, y ¿qué decía la clase política de aquel momento? Es necesario institucionalizar partidos políticos para que la población comencemos a girar y a discutir alrededor, no de personajes, sino de programas políticos. Por supuesto que hay líderes, pero que sus líderes vayan transitando en el tiempo, y fíjese que ahora la discusión sería la misma, pero yo lo que quiero apuntar es de que si discutimos cuál es el rol de los líderes políticos, tienen que ser en discusiones más amplias, no deben ser en discusiones acotadas a la idea de una posición política ganador o perdedor en determinado momento, porque lo que quiero decir es lo siguiente. Fíjese, usted tiene una constitución, si usted va a la última página va a ver que uno de los constituyentes es César Ron, actual ministro de Obras Públicas. Por ejemplo, yo trato de estar informado en la política, y César Ron desde el 2008 hasta la actualidad ha sido una persona que ha estado en contra de la constitución del 2008. Entonces, lo que quiero decir es de que sus personajes políticos lo que van a tratar de hacer a lo largo del tiempo es echar abajo la constitución de sus enemigos políticos, cuando el proceso constituyente es un proyecto donde todos debemos quedar de acuerdo para que no seamos nosotros en el futuro las personas que estemos bombardeando a la propia constitución. Entonces, no sería raro de que, por ejemplo, se instale una nueva constituyente, se establezca precisamente la reelección indefinida y cosas por el estilo. Claro, tomarán decisiones en un lapso de 5, 10, 15 años, que no es poco tiempo, pero habrán personajes políticos, grupos políticos, que durante todos esos años estarán tomando medidas, acciones para echar abajo esa constitución, y cuando tengan la oportunidad harán lo mismo que ya hicieron, es decir, tratar de sacar de determinadas formas del poder a esos políticos para tratar de cambiar la constitución. Por eso es que no quieren cambiar la constitución, o por eso quieren volver a la constitución del año 2008 para instaurar en el Ecuador lo que hemos visto en escandalosos proyectos políticos de Latinoamérica y Centroamérica. Ahí tenemos a un Daniel Ortega, por ejemplo, que se atribuye funciones excepcionales. Lo mismo pasa con nuestros vecinos, Nicolás Maduro, quien genera unas reformas bastante interesantes para quererse perennizar, en este caso, en el poder. Y aquí en el país, en el Ecuador, más o menos se plantean las mismas líneas. Ya saben que si que viene otro le va a tumbar su proyecto, armando otra constitución y desarmando su proyecto político, entonces dice, muy bien, una vez que ya estemos en el poder, ya nos pasó antes, nos traicionaron, ahora vamos a proponer lo siguiente: llegamos al poder y no soltamos el poder. Para ello hay que replantear la constitución y reinstitucionalizar en el país, como dice la candidata del correísmo, doctor. Claro, mire, lo que usted dice es muy interesante, y hoy yo sí quisiera comentar algo, ¿no? Esta especie de tendencia de los políticos de tratar de perennizarse en el poder, para bien o para mal, no es patrimonio de la izquierda, es patrimonio de todos los políticos. Algo que enseña la literatura política científica en el ámbito de las ciencias sociales es de que cuando una persona llega al poder, especialmente cargos de elección popular, básicamente quiere dos cuestiones. Primero, mantenerse el mayor lapso posible, el mayor tiempo posible en el poder, y segundo, ampliar los poderes o lograr más poder del que ya tiene llegando al cargo. Repito, esa es una cuestión y responde a investigaciones. Hay investigaciones de dos grandes politólogos, Colomer y Negreto, Colomer español, Negreto argentino, actualmente da clases en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ellos hacen un barrido de bases de datos de cómo han venido actuando los políticos, por lo menos desde 1900, en toda Latinoamérica, en toda Iberoamérica, y llegan a esa conclusión. Todos los políticos llegan al poder y, entre otras cuestiones, quieren dos cuestiones: tratar de mantenerse el mayor tiempo posible en el cargo y ampliar sus poderes. Y eso es lo que están haciendo, o eso es lo que uno ve, digamos, en todos los políticos. Es por eso que yo digo, claro, todo dependerá de su perspectiva. Los políticos que no tienen tanto poder o convocatoria electoral como tiene RC, lo que están diciendo es sí, vamos a estar solamente 1 año, 6 años, 8 meses, pero realmente están pensando en quedarse 4 años más, que en total serían casi 6 años, ¿no es cierto? Ahora, doctor, ¿es necesario una reconstituyente para reinstitucionalizar el país, como lo plantea la candidata del correísmo?
¿O no? Ya, en estricto sentido, yo creo que estamos viviendo una coyuntura donde no es una petición del pueblo, no forma parte de la aspiración del pueblo un cambio constitucional en esa medida. Yo creo que en el 2008, sí, en el 2008 era petición de las bases del pueblo, de los movimientos sociales, de los estudiantes, este cambio constitucional. Creo que ahora la coyuntura no es la misma. Ahora creo que la coyuntura es diferente y en estricto sentido yo creo que incluyendo determinados ajustes a los arreglos institucionales y constitucionales actuales servirían. Ahora, yo creo que esta, más bien antes que una petición de las bases del pueblo, de las masas organizadas, más bien es de un partido político específico. Entonces, yo creo que eso es una gran diferencia. ¿No hace falta entonces reinstitucionalizar el país? Es que reinstitucionalizar no necesariamente, a mi juicio, procede a través de una asamblea constituyente, sino determinados ajustes. Comenzamos ¿Con enmiendas nomás? Con reformas, por lo menos, con reformas, sí, con reformas probablemente, exactamente. Muy bien. Cuando planteamos esto, lo planteamos en base a muchas necesidades, porque, por ejemplo, la gente está pidiendo que el Ecuador sea para los ecuatorianos. Y para ahí quieren generar cambios en torno al tema de las fronteras abiertas para todo el mundo. Y eso es lo que le ha generado bastante complicaciones en materia de seguridad al Ecuador. Puede ser un punto válido para que empiecen por ahí, no empiecen con querer reformar una constitución armada a intereses políticos partidistas. Claro, yo creo que lo que habría que preguntarnos es qué es para los ecuatorianos urgente en este momento, y para bien o para mal, a mi juicio, para mal, lo urgente para los ecuatorianos es precisamente la cuestión de la seguridad. Y son sobre esas cuestiones en las que la clase política, los que tienen el poder en este momento, deberían dialogar, reflexionar, tomar decisiones. Entonces, yo repito, la coyuntura actual no es la coyuntura del 2008, donde había un amplio consenso en la sociedad civil. Pero los pone en evidencia, entonces, doctor, de que las aspiraciones de ellos es querer perennizarse en el poder a través de una constituyente y con el discurso de reinstitucionalización del país. Probablemente, o sea, habría que preguntarles a ellos, ¿no? Pero yo sí me atrevo a lo que yo desde el punto de vista jurídico, me refiero, más técnico, ya no ideológico, porque tenemos una constitución armada más ideológicamente que técnicamente, de acuerdo a las necesidades que tienen los ecuatorianos. Claro, sí, efectivamente, por eso sí podríamos en este caso percibir que el cambio constitucional no necesariamente, como se está planteando ahora, es una necesidad o una petición de las grandes masas organizadas, sino de determinado sector político que tiene obviamente un gran arrastre electoral. Eso tampoco debemos olvidar, pero también debemos tomar en consideración que las decisiones electorales no suelen ser decisiones de largo plazo. Lo que quiero decir es lo siguiente: Rafael Correa es un hombre muy popular, pero muchos de sus votantes votaron sí por la consulta popular de Lenín Moreno, por ejemplo, y muchos de esos probablemente votarán a favor de la constituyente en el evento que se llegue a dar. Eso es lo que la clase política debe caer en la cuenta para que mire que esas victorias no son victorias que les da una especie de aliento a largo plazo. Porque claro, muy probablemente en el discurso se dirá, ganamos la constituyente, ganamos las elecciones, eso significa que el pueblo quiere tal o cual cuestión, y no necesariamente es así. Doctor, hay temas bastante importantes que también la ciudadanía se ha pronunciado en las calles y a través de diferentes acciones. Por ejemplo, los poderes supra que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el artículo 107, 208, en donde le entrega la facultad de personas que llegan impulsadas por organizaciones que también tienen su adherencia político-partidista. Vea, el tal descaro de promocionar candidatos a la participación ciudadana de organizaciones políticas de la Liga Nuevamente Azul es la toma del mismo poder a través de ese quinto poder del Estado. Claro, mire, ese es otro punto neurálgico que se debería y se debe discutir. ¿Cuál es el rol del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Y ahí quiero insistir en algo. Cuando uno lee el diario de debates de la Asamblea Constituyente, uno hasta se emociona cuando más o menos observa cuál tenía que haber sido el rol del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por supuesto, es imposible oponerse a esa idea, pero ahora miremos en qué se ha convertido, no solamente en este periodo, sino desde que arrancó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A mi juicio es una caricatura de lo que se esperaba que sea de acuerdo al proceso constituyente, y uno puede observar cuál era ese deber ser, cuál era la intención del constituyente en el diario de debates. Yo creo que se debe discutir porque
el problema no está, a mi juicio, tanto en las potestades que tenga el Consejo de Participación Ciudadana, sino en quiénes llegan y cómo llegan. En estricto sentido, el Consejo de Participación Ciudadana tenía que haber sido un espacio donde los mejores ciudadanos del país, que no necesariamente tengan adscripción política, que los más capacitados, los más formados, los más cultos, los más honorables, los más éticos, lleguen a tomar esas decisiones para que sea básicamente la meritocracia la que les haya catapultado a ellos a esos cargos y que ellos a su vez logren que quien llegue a fiscal, que quien llegue a contralor y todos esos altos cargos sea a través de la meritocracia. No ha sucedido esa cuestión. Debemos volver a discutir porque a lo largo de todo este lapso, desde el 2008 hasta la actualidad, aproximadamente 14 años, el Consejo de Participación Ciudadana ha estado politizado. Limitar funciones al Consejo de Participación Ciudadana puede ser una propuesta seria de los candidatos a la presidencia de la República. Probablemente podría ser una propuesta seria, pero a su vez habría que preguntarnos esas potestades ahora quién las va a manejar, si regresa o no al legislativo. Nacional, por ejemplo, claro, anteriormente sí. El Congreso, imagínense, parecía claro. Que era, se lo ve actualmente cómo ha funcionado el Consejo de Participación Ciudadana y cómo antes era la Asamblea Nacional. Por lo menos se repartían un poco todos los partidos políticos, tenían representatividad, tenían quizás hasta una cuota propia en las diferentes organizaciones políticas, pero aquí vemos que solamente un grupo de ciudadanos que están impulsados por una organización política, pues maneja todo. Entonces, esto es lo bastante cuestionable y este es el pedido del ciudadano, que así como en el año 2007 pedían que se cambie la Carta Magna para distribuir de mejor manera los poderes, piden sobre el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo, claro, que una de las cuestiones a discutir es precisamente esto del Consejo de Participación Ciudadana, cuestiones de seguridad, y claro, esas son las cuestiones sobre las que realmente hay urgencia, sobre todo yo creo la cuestión de seguridad. Y fíjese, en el 2008, una de las cuestiones que impulsó la institucionalización del Consejo de Participación Ciudadana era la idea según la cual en el legislativo todo se hacía de manera opaca, oscura, con corrupción, con falta de ética, pero resulta que al parecer esa también es la concepción y el imaginario que se va creando en la población ecuatoriana sobre lo que está sucediendo actualmente en el Consejo de Participación Ciudadana. Por eso habría que pensar, bueno, ¿qué va a pasar con estas potestades? ¿Qué arreglos institucionales hacemos para que si regresan estas potestades al legislativo se elijan de manera más prístina, más clara y más transparente a las autoridades? Claro, doctrinariamente se podría decir van a tener en este caso más legitimidad los electos por el legislativo, porque no olvidemos que antes el Consejo de Participación Ciudadana no era electo mediante votación popular, precisamente se los elige mediante votación popular bajo la idea de decir de que tienen legitimidad directa derivada por parte del votante, pero hemos visto que los que han llegado no han sido personas lejanas a los partidos políticos o a los intereses, sino más bien personas que están bastante cerca de estos intereses. Y eso ha distorsionado justamente el fin de lo que buscaba el Consejo de Participación Ciudadana, el tema de seguridad. Se debe de reformar el asunto este de tener ciudadanía universal, convertir al Ecuador en el basurero de todos. Habría que discutir, yo no me atrevo a decir que se debería echar abajo ni cosas por el estilo, pero son cuestiones que se deben discutir, son cuestiones que deben ser tomadas de manera amplia, de manera concertada. Si es que la decisión es solamente coyuntural de un grupo político, ahí está el problema, porque ya queda herida de muerte por lo menos esa cláusula. Ese es el problema. Pero mire, lo que ha sucedido es de que se planteó de manera general aquello, ¿no? Tener ciudadanía universal y la reciprocidad, por lo menos, de los países de la comunidad andina. Pero nadie de esto no ha cumplido esta situación. Y vemos que, por ejemplo, para ingresar a Perú, a Venezuela, hasta Colombia, tenemos bastantes restricciones. Parece que la legislación ecuatoriana está armada para intereses de otros países, mientras que los otros países cuidan los suyos propios. Entonces, esto ha generado una serie de cuestionamientos que ha dado paso a la inseguridad que vive en el país. No nos olvidemos que, por ejemplo, aquí en el Ecuador se han capturado a capos internacionales, operan grupos de delincuencia organizada, porque no puede tener una herramienta más eficaz. Por ejemplo, los miembros de la Policía Nacional reconoce el derecho a migrar. Y, por ejemplo, si a un narcotraficante, a un grupo de estos de delincuencia organizada, ¿no? Lo cogen acá, dicen, no, yo me amparo en el artículo 40, me reconoce el derecho a migrar y no me puedes ni deportar ni nada de eso. Entonces, ¿no cree que esto ayudaría más, doctor? Claro,
muy probablemente eso está relacionado con las cuestiones de seguridad, pero yo lo que quisiera insistir es de que esos cambios no se logran con cambios aislados, tienen que ser ajustes que se vayan dando en conjunto. Es decir, si es que creemos y queremos o consideramos que la seguridad va a tener un vuelco positivo, limitando la movilidad de las personas que llegan al país y cosas por el estilo, debería entenderse de que los cambios no se dan con medidas aisladas, sino que tienen que tomarse precisamente en conjunto. Muy bien. Hay otro asunto que también se ha cuestionado. Mire el tema de la seguridad en esta misma materia. El artículo 5 de esta Constitución señala que el Ecuador es un territorio libre de paz, no se permitirá establecimiento de bases extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a las Fuerzas Armadas o a la seguridad extranjeras, dice este artículo 5, y también ha sido cuestionada, porque antes quizás lo veíamos de esta manera, ideológicamente sacar a la base de Manta. Hoy en día dicen no, Manta estaba más segura, quizás con los gringos metidos ahí. ¿Qué opina usted? Claro, ahí hay una discusión, ¿no? Hay personas y datos que sostienen que no necesariamente la base de Manta y su presencia aseguraba la menor circulación y el rol del narcotráfico. Otros sostienen que sí, que precisamente este boom del narcotráfico, uno de los antecedentes históricos de mediano o de corto plazo a lo que está sucediendo ahora, es la salida de la base de Manta, ¿no es cierto? Probablemente eso también se podría discutir en efectivamente cuál es el rol, si es que es o no necesario, aunque yo creo que probablemente se deberían tomar otras medidas. No creo que necesariamente permitir que regrese una base de esa naturaleza necesariamente va a lograr que disminuyan el rol del narcotráfico y cosas por el estilo. Precisamente yo creo que son medidas en conjunto que se deben ir tomando, ¿no es cierto? Forma parte, digamos, ya es una especie de cliché en el Ecuador, pero una de las cuestiones que se deben tomar en cuenta para evitar el narcotráfico, disminuir su incidencia, es ampliar los sistemas de educación, democratizar salud, educación, servicios básicos y oportunidades entre la gente. Muy bien, entonces la propuesta debe de ir por lo que, y aquí genero justamente aquello, esta vinculación con propuestas que salen de los 6 candidatos presidenciales. Jaco Pérez propone lo mismo que usted genera, que usted nos acaba de comunicar dentro de este tema de las elecciones. Inclusive habla sobre un asunto relacionado a modificaciones constitucionales. Aquí también hace referencia al equilibrio de los poderes, la coordinación, colaboración entre las funciones del Estado, justamente humanizar la política pública y apuntar directamente a los sectores más vulnerados. ¿Está pegado esta situación a la realidad nacional o no? Claro, mire, yo creo que una de las razones, y lo digo desde una perspectiva lo más objetiva posible, por las cuales otros candidatos comienzan a mencionar en mayor o menor medida la necesidad de cambios constitucionales, lo hacen porque en este caso el binomio que está o que lleva la batuta o que está primero en la intención de voto es un binomio que tiene dentro de su programa político el cambio de la Asamblea Constituyente, es decir, el correísmo. Exactamente, Revolución Ciudadana. Entonces, los candidatos que quieren en el mejor de los casos llegar a segunda vuelta dicen, bueno, está llamando la atención probablemente de algunos votantes el cambio constitucional, no vamos a proponer una Asamblea Constituyente como Revolución Ciudadana, pero sí determinados cambios, pero yo creo que lo hacen desde una perspectiva electoral, porque en estricto sentido un año 8 meses, un año 6 meses no alcanza para ese tipo de cambios, porque en el mejor de los casos, cuando se estén queriendo materializar esos cambios, estas personas formalmente ya no van a estar como presidentes. Entonces yo creo que más como una intención, un real deseo, forma parte más bien de su discurso con el ánimo de captar votos. Cuando dice discurso, doctor, ¿estamos hablando de mentiras de los candidatos o no? Yo creo que más que mentiras, el discurso de los políticos trata de acomodarse a lo que las personas, los votantes, estamos pensando. Pero que no van a cumplir, al fin y al cabo. No van a cumplir por el tiempo que les queda, el tiempo que tienen los candidatos hoy en día a la presidencia de la República. ¿Esto qué quiere decir? Que yo les ofrezco y después les van a decir, no sé. Desafortunadamente esa ha sido también la trayectoria de buena parte
de la clase política en el Ecuador. De hecho, una de las razones por las que se instituye la institución de la revocatoria del mandato era precisamente para castigar a aquellos demagogos que a lo largo de los 80, a lo largo de los 90 llegaban al poder mintiendo. Pero vemos justamente que siguen los mismos demagogos actualmente en la política nacional y hoy en día en calidad de candidatos presidenciales, porque van a ofrecer y al final no nos van a cumplir. ¿Debemos de tener en cuenta los ecuatorianos aquí? Yo creo que los ecuatorianos sí debemos tener en consideración eso. Si es que los ecuatorianos necesitásemos, o más bien, si estuviésemos más informados, diferente sería la historia, ¿no es cierto? Si tuviésemos más clara cuál ha sido la dinámica y el rol de los políticos y cosas por el estilo, muy probablemente las votaciones irían y las preferencias por otro lado, precisamente. Daniel Noboa propone generar reformas institucionales también, pero también señala que detalla si éstas requerirán o no cambios constitucionales y habla de una consulta popular en los primeros 90 días de gobiernos, Daniel Noboa, para tratar cambios en materia de seguridad, de institucionalidad, terrorismo, el tema económico, el tema de la salud, la cual les dice dirimirá la Corte Constitucional. ¿Cómo le ve esta propuesta? Claro, mire, ahí tenemos que ser muy cautelosos con esto de las consultas populares, porque, claro, doctrinaria, teóricamente, las consultas populares son espacios que permiten la manifestación de la voluntad popular del pueblo, el cuerpo electoral, etcétera, etcétera. Pero en la práctica, en la realidad, las consultas populares son mecanismos que permiten a los políticos legitimarse en el poder y tratar de lograr determinadas cuestiones, ¿no es cierto? Que a algunos políticos no les haya funcionado es otra cosa, pero si nos preguntamos cuál ha sido el rol de las consultas populares desde el 79 hasta la actualidad, ha sido única y exclusivamente validar la perspectiva política de determinado grupo. Claro, escondida esta idea abajo de que el pueblo se moviliza, vota y participa, pero no realmente se terminan discutiendo cuestiones que son necesarias. Lo que quiero decir es lo siguiente: a mi juicio no es necesario que nos pregunten a nosotros si queremos o estamos a favor o en contra del combate a la corrupción, el combate a la delincuencia, cuando son cuestiones que necesitan acciones inmediatas. Es obvio que vamos a votar sí, pero fíjese, lo que hacen los políticos es darse un baño de popularidad preguntándonos muchas cuestiones que son obvias. Otto Sonnenhorstner señala que admite que la Constitución, las leyes y reglamentos del país no están diseñados a la complejidad y naturaleza de la criminalidad en el Ecuador que enfrenta hoy, y propone trabajar en reformas, pero él no especifica qué. Entonces, ¿qué entendemos cuando nos dice Otto Sonnenhorstner esto? Que hay que cambiar, pero no sabe qué. Claro, podríamos deducir, ¿no?, de que probablemente cambios al Código Orgánico Integral Penal, al sistema penitenciario, los cambios serían en general, pero precisamente yo creo que el caso ecuatoriano no es un caso de falta de leyes ni de normativa, sino más bien nosotros debemos pensar en cómo logramos que esa normativa que ya tenemos, de hecho creo que tenemos una inflación normativa, cómo logramos que esas normas se apliquen. Yo creo que la cuestión más bien es de cultura jurídica, cultura política, antes que de falta de instituciones. Pero hay este candidato de Otto Sonnenhorstner que dice que sí hay que generar reformas, pero no sabe dónde, y lo ha dicho así. Yo creo que las propuestas no caen en la seriedad que necesitan los ecuatorianos. Propone trabajar en temas de reformas, pero no sabe por dónde empezar. Entonces claro, aquí es donde me viene, donde nos llega justamente esta inquietud. ¿Cómo es de que un candidato a la presidencia como es Otto propone reformas pero no sabe por dónde empezar? Entonces no es nada serio. Claro, sí se esperaría que haya una propuesta específica y muy específica por el lapso que le toque gobernar a quien le corresponda, ¿no es cierto? Creo que en un año, 8 meses no vamos a poder materializar una idea abstracta de que se necesitan cambios. Creo que en el mejor de los casos, cambios específicos, hacer tal o cual cuestión en el Consejo de Participación Ciudadana o hacer tal o cual cuestión en el sistema de seguridad y cosas por el estilo, cuestiones muy puntuales, pero algo demasiado abstracto y abierto creo que efectivamente no procede. Jan Topic señala que entre las funciones del Estado para ello menciona unas eventuales reformas constitucionales necesarias, entre ellas el plan de gobierno que está en la intención de reemplazar procesos de selección de autoridades
por ternas del Ejecutivo, con ternas planteadas por todas las funciones del Estado. Dice que esto es inevitable, generar cambios dentro de la carta política. ¿Es necesario generar esto para las ternas? Claro, por ejemplo, fíjese que la postura de Topic también es un poco abstracta, pero podríamos deducir de que lo que él está diciendo es de que se le va a quitar las potestades de designación de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana para que proceda a través de ternas del Ejecutivo, a conocerse por el Legislativo y cosas por el estilo. Pero yo creo que ahí la discusión debe ser más amplia, es más profunda y es más seria, ¿no es cierto? Y es cómo logramos que los que lleguen a esos cargos sean lo más independientes posibles del poder político. Es imposible que no haya algún tipo de afinidad ideológica o algo por el estilo, porque al final del día los que van a llegar o los que potencialmente podrían llegar a ese cargo son seres humanos y tienen intereses y cosas por el estilo, pero yo creo que es muy importante que el capital político sea el menor posible y que sea el capital intelectual, académico, el prestigio, los méritos que tengan esas personas, los que les haga llegar esos cargos para que no sean presa fácil del telefonazo. Pero para eso no se necesita unas reformas constitucionales. Hacer determinados ajustes. Nada más. Bolívar Armijo sí propone, va más allá, que quiere implementar la pena de muerte. El artículo 66 señala que no hay, hay derecho a la inviolabilidad de la vida. O sea, se prohíbe la pena de muerte en el país, pero Bolívar Armijo es uno de los candidatos del Movimiento Amigo, dice que no quiere implementar la pena de muerte. ¿Es necesario reformar la Constitución para implementar una pena de muerte? Sería necesario reformar la Constitución, pero además, a mi juicio, es jurídicamente inviable porque la Constitución actualmente cohabita con un sistema interamericano y universal de protección de derechos humanos. Eso no lo puede lograr, entonces. Eso no lo va, no es algo entonces imposible. Es una mentira. Inviable, más. Es mentir, en estricto sentido es una mentira, no procede jurídicamente. Muy bien, doctor, yo le quiero agradecer por su tiempo. Gracias a usted por la invitación, siempre a las órdenes. Gracias al doctor Teodoro Verdugo, constitucionalista y catedrático, quien ha estado aquí en este medio de comunicación dándonos luces sobre lo que proponen los candidatos en materia de reforma, enmiendas o una nueva constituyente para reinstitucionalizar en el país.